Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y comienza la semana y comienza intensamente este lunes y sobre todo teniendo en cuenta las áreas de influencia de las grandes potencias que, para variar, buscan su reacomodo, y eso ha generado algunos pequeños sismos registrados sobre todo en el ámbito de la geopolítica, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para ir directamente a la pauta que, para variar, la acabamos de modificar a última hora con lo último de lo último. Aquí estamos. La crisis del Medio Oriente, otra vez noticias. Canciller Lavrov dice que Estados Unidos usa al Estado Islámico, ISIS o Daesh para mantener su presencia en Siria. Casi nada. Los estadounidenses consideran que ISIL es una excusa para mantener su presencia militar en Siria, así como un aliado en su lucha contra el régimen sirio. Una vez más, su principal tarea es cambiar al gobierno sirio, no derrotar a ISIL, como dicen. He escuchado acerca de esta declaración, se refiere a la entrevista del jefe del ejército británico Mark Carleton Smith, donde dice que Rusia es posible más amenaza que el ISIL. También escuché muchas declaraciones de este tipo por parte del ministro de Defensa del Reino Unido. No puede afectar las decisiones del gobierno británico sobre quien confía para comandar su ejército. Espero que verifiquen si este tipo de decisiones son adecuadas. Y lo dice el canciller con más horas de vuelo en el planeta, ¿no? Bueno, al final de la conferencia de prensa, la historia es que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el sábado que Estados Unidos usa a ISIL, es decir, el engendro del Estado Islámico, como una excusa para mantener su presencia militar en Siria. Noticia relativa al bombardeo de la famosa provincia siria de Deir az-Zor, llevado a cabo por la coalición liderada por Estados Unidos, donde murieron más de 20 civiles y no ha podido ser localizado en el servicio de noticias de Reuters. ¿Por qué será? ¿Será porque Reuters nació en otro imperio? Con todo el respeto que tenemos por esa tradicional fuente. Un bombardeo de la coalición liderada por Estados Unidos deja 20 civiles muertos en Siria, entre víctimas mortales, 8 mujeres y 9 niños. Luaya Beshara, de AFP, dice 20 civiles, entre ellos mujeres y 9 niños, han muerto este sábado en la provincia de Deir ez-Zor, un nuevo bombardeo de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. ¿Quién lo informa? La agencia SANA. El ataque ocasionó además daños en varias viviendas y propiedades, ningún blanco militar. Tuvo lugar en el mercado de la ciudad de Hajim. Imagínense ustedes, los mercados en el mundo árabe son la concentración cotidiana de civiles. El día anterior, una operación similar en otra localidad de la provincia se saldó con la muerte de 11 civiles. La ciudad de Hajim fue castigada con bombardeos a principios de este mes y el pasado 21 de noviembre. Y en estos ataques, que también provocaron víctimas mortales entre la población civil, para variar, los militares de la coalición utilizaron bombas de fósforo blanco, cuyo uso está prohibido por las convenciones internacionales. Esa es la bomba incendiaria más asesina que se pueda imaginar. Mientras haya contacto con el oxígeno no lo apaga nadie. Los que pudieron sobrevivir en algunos momentos tenían que meterse en el agua hasta el cuello para quitarle oxígeno a eso y que no se quemaran vivos, ¿no? Eso fue lo que se vio cuando se empezaron a usar en otros conflictos. En estos ataques también provocaron víctimas mortales sobre la población civil, militares de la coalición que utilizaron este tipo de bombas. Bueno, video con personas con máscaras faciales en hospital, salas de emergencia, mujeres en tratamiento, niño en habitación de hospital recibe tratamiento, varias personas en las emergencias como consecuencia de estos tipos de ataques indiscriminados. La historia es que en Siria, el domingo 25 de noviembre, acusó a los insurgentes de herir a más de 100 personas en un presunto ataque con gas tóxico, nada menos que en Alepo. El funcionario de salud describió como el primer asalto de este tipo en esta famosa ciudad.
Los proyectiles se esparcieron con un fuerte olor, causaron docenas de personas que respiraban muy afectados, lo que indica la contaminación química que llevaban. Bueno, esto rompe todas las reglas de convivencia, incluso las leyes modernas de la guerra. Las imágenes de televisión muestran ambulancias que llevan a personas con mascarillas de oxígeno al hospital. Un médico dijo que los pacientes tenían dificultades graves para respirar, inflamaciones en los ojos, temblores, desmayos. Los hospitales habían dado de alta a muchas personas durante la noche, pero el drama continuaba. La agencia estatal de noticias SANA dijo el domingo que 107 personas resultaron heridas, incluyendo muchos niños, luego de que militares golpearan 3 distritos con proyectiles que contenían gases que causaron asfixia. Marca el mayor número de víctimas en Alepo desde que las fuerzas del gobierno y sus aliados recuperaron la ciudad de manos de los rebeldes hace casi 2 años. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria instó al gobierno de Estados Unidos a condenar y castigar estos crímenes terroristas. La televisión siria ha mostrado a personas con máscaras tratando de respirar oxígeno en los hospitales después del bombardeo de Alepo. Pacientes siendo llevados. Miren, esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué blanco militar pueden ser? Ancianos y niños. Mujer que se sienta con la mascarilla en el hospital, por lo menos ha llegado allí y por lo menos ha llegado a una máscara de oxígeno. Descansa con las máscaras contra los gases. Los doctores tratan en la emergencia a todos los que pueden y están saturados. Los medios estatales de Siria mostraron estas imágenes de pacientes que fueron llevados al hospital con máscaras faciales el sábado, 24 de noviembre. Y esto como consecuencia de los bombardeos de los insurgentes en Alepo. El Observatorio de Derechos Humanos de Siria dijo que los bombardeos del gobierno mataron a no menos de 9 personas desde el mismo comienzo en Idlib. Este video dice que la aviación rusa bombardea posiciones terroristas utilizadas por el ataque con cloro de Alepo. La inteligencia del grupo ruso de fuerzas sirias en la zona demilitarizada de la provincia de Idlib detectó armas de fuego con las cuales los milicianos de grupos armados e ilegales atacaron con uso de sustancias venenosas la ciudad de Alepo y también reveló indicios de la preparación para su reutilización, así lo confirma un comunicado. Los ataques aéreos estaban dirigidos contra posiciones de artillería de los milicianos. Todos los objetivos fueron eliminados como resultado de los ataques aéreos, ha informado un portavoz ministerial, el mayor general Igor Konashenkov. Y según los voceros de inteligencia, los terroristas planeaban realizar más ataques de este tipo en esa pobladísima zona. El ataque a la pacífica ciudad de Alepo no fue realizado por terroristas y militantes. Bueno, el presidente francés Emmanuel Macron, en la conferencia de noticias en el exterior del edificio del Consejo Europeo, dijo: al referirse a este ataque con el uso de armas químicas y de gas, porque fue divulgado recientemente, no tenemos información clara y suficiente para comentar, especialmente esta información transmitida y retransmitida por Rusia. Obviamente, quiero reiterar aquí que Francia condena el uso de armas químicas, sean cuales sean los usuarios, y deseo que aquellos que divulguen esta información sobre el posible uso de armas químicas puedan compartir la información y transferir toda la información a la agencia internacional, es decir, a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en La Haya, para estar absolutamente seguros de que identificamos quiénes usaron armas químicas y podamos atribuirles su responsabilidad. Exterior del edificio del Consejo Europeo, banderas de la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el domingo, 25 de noviembre, que no tenía información clara sobre un ataque con gas en la ciudad siria de Alepo y pidió a los que tienen pruebas que las presenten. En la ciudad de Alepo los proyectiles se habían extendido un fuerte olor y habían causado problemas respiratorios generalizados. Así lo dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Rusia bloquea la entrada de la Marina de Ucrania al mar de Azov. Helicópteros que vuelan cerca del puente del estrecho de Kerch, aviones de combate cerca del estrecho de Kerch, barco naval ruso, como acabamos de ver, helicópteros militares que vuelan cerca del famoso puente y barcos de la Guardia Costera de Rusia patrullando y tomando posiciones. En Ucrania, en Odessa, exteriores de la oficina del ejército de Ucrania, veremos después, con la bandera de Ucrania.
Aquí lo estamos viendo. El comandante de las fuerzas navales ucranianas, Igor Boroshenko, dijo: se confirmó que la Federación Rusa no proporcionó el paso libre de barcos a través del estrecho de Kerch hasta el mar de Azov. Se mostró a todo el mundo. Las acciones crueles y agresivas de la Federación de Rusia también fueron claramente demostradas. Y el comandante de las fuerzas navales ucranianas, Igor Koroshenko, por su parte, decía: 4 buques del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, de diferentes tipos, como Sudalets, de la flota del Mar Negro, han iniciado maniobras peligrosas para oponerse a nuestros barcos. Sin duda fue una violación de la disposición del derecho marítimo internacional sobre tránsito y navegación en tránsito a través de estrechos. Sergei Kisinov, de Crimea, a través de varias páginas de Facebook, decía: creo que la histeria y las provocaciones del país vecino continúan mientras un régimen rusofóbico, controlado desde el exterior, se queda en Kiev. Buque principal de guardias fronterizos rusos choca con un barco ucraniano. Insólito esto. Las muestras del 25 de noviembre de 2018, buque comandado, dando comandos y señales de cómo piensa llevar su ruta. Y sin embargo aquí, buques en el mar, con el comandante del buque que otorgó dar órdenes al timonel cuando el buque más grande choca contra el buque más pequeño, y las conversaciones fuera de la cámara en ruso, inaudible, dicen, el comandante dice: empújelo, empújelo desde la derecha, empujen desde la derecha. Dice además varias groserías porque se ve que van al choque directo. Empújela, empújela, justo en el timón. La idea de dejarlo absolutamente fuera de capacidad de navegación. Bueno, el canciller ruso en conferencia de noticias habla del incidente con buques ucranianos y dice: el incidente de ayer fue definitivamente una provocación. Todo lo que se necesita decir ya lo dijo el Servicio de Guardia de Fronteras del FSB, el Servicio de Seguridad de la Federación Rusa, en declaraciones y comentarios de nuestro representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El principio clave del derecho internacional fue violado, no solo la legislación marítima, sino el derecho internacional general, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Las maniobras en el estrecho, naturalmente, crean amenazas y riesgos para el movimiento normal de los barcos en estas aguas. Y otra pregunta dijo: hay violaciones constantes del derecho internacional humanitario en Ucrania. Incluso sin la ley marcial, el bombardeo en áreas residenciales y las infraestructuras sociales, los asesinatos de civiles, y con la introducción de la ley marcial, creo que estos radicales nacionalistas se sentirán completamente libres de restricciones. Estamos pidiendo firmemente a los patrocinadores occidentales de Kiev que pacifiquen a quienes intentan obtener ventajas políticas de la histeria militar actual debido a las próximas elecciones u otros eventos ucranianos. Y a otra pregunta respondió: los nacionalistas radicales y los neonazis tienen rienda suelta en Ucrania. Lo demostró el asqueroso acto de ayer cerca de la embajada rusa en Kiev, que fue bombardeada por proyectiles de gases. Tal como lo vi, la policía no estaba completamente inactiva, pero si lo hicieron, no invirtieron mucho entusiasmo en detener este caos. La historia es que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que el lunes un incidente con barcos ucranianos se confirmaba. El espectacular edificio de la Cancillería en Moscú responde a la arquitectura de una época, ¿no? Bueno, aquí llega Ruslan Mchinsky, representante de Ucrania en Rusia, entra al Ministerio de Exteriores rodeado de los medios que buscan declaraciones, y la historia es que los representantes ucranianos de Rusia, Ruslan Chiminsky, recibió una nota de protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a última hora, el lunes 26 de noviembre,
por el incidente con las embarcaciones de Kiev que acabamos de ver y mostrarles cerca de la península anexa de Crimea. Nimchinsky no hizo ningún comentario. Rusia acusó a Kiev de planear con sus aliados una provocación del conflicto. Kiev, a su vez, dijo que Rusia fue una agresión militar y puso a sus fuerzas armadas en plena alerta de combate. Imágenes de video de barcos ucranianos incautados amarrados en el puerto de Crimea, esto en Kerch. Buques que pasan bajo el puente de Kerch, paso de Gabarras. La historia es que Rusia ignoró los llamamientos occidentales para liberar 3 barcos navales ucranianos y sus tripulaciones, dispararon y capturaron cerca de Crimea durante el fin de semana y acusaron a Kiev de planear con sus aliados occidentales para provocar un conflicto. En Ucrania, donde las Fuerzas Armadas estaban en plena alerta de combate, el presidente Petro Poroshenko buscó la aprobación del Parlamento. 3 barcos ucranianos capturados por Rusia están amarrados en el puerto de Kerch, como estamos viendo acá. La historia es que 3 embarcaciones navales ucranianas capturadas por Rusia frente a la costa de Crimea, anexa a Rusia, se encuentran detenidos en el puerto de Kerch, en la península del Mar Negro, dijo un testigo de Reuters el lunes 26 de noviembre. Un testigo lo confirmó a Reuters. Podían verse alrededor de los barcos personas con uniformes de estilo naval que no mostraban señales de daño, dijo el testigo. Hermosa vista de la capital de Rusia, el Kremlin histórico. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, dice, sin dar la cara, solo foto still, la parte rusa actúa en estricta conformidad con la ley, tanto nacionales como internacionales. Este es un caso de entrada ilegal en aguas territoriales de la Federación de Rusia por parte de buques militares extranjeros. Y además, desde Moscú decían, los buques militares extranjeros entraron en aguas territoriales rusas sin responder a ninguna pregunta de nuestra Guardia Costera, ignorando las propuestas para utilizar los servicios de pilotos, se negaron al pilotaje y así sucesivamente. Bueno, la historia es que el Kremlin dijo que la confiscación de Rusia de 3 buques de la Marina ucraniana frente a la costa de Crimea anexa a Rusia fue estrictamente de acuerdo con el derecho internacional. Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dice que su país se reserva el derecho de defenderse contra Rusia. Nacionalistas ucranianos se reunieron fuera del Parlamento, en la administración presidencial, con muestras de nacionalismo a su manera. Y las Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pablo Klimkin, hizo comentarios sobre la situación. Miembros del partido de derecha Milicia Nacional, militantes nacionales del partido de derecha que se reunieron frente al Parlamento con antorchas y con banderas, cerco en el exterior del Parlamento, representantes de la Milicia Nacional, miembros de la Milicia Nacional escuchando a los oradores, edificio de la Cancillería, rueda de prensa del canciller ucraniano Pablo Klimkin y del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ihor Poroshenko. Rueda de prensa a la limón. Dice el canciller, pero Ucrania ciertamente se reserva el derecho a la legítima defensa, según describe el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Es muy importante que todo el mundo civilizado vaya más allá de las declaraciones formales e informales, sin importar cuán fuertes o muy fuertes son o sean algunas medidas contra Rusia. Не обмежувався формальними і неформальними заявами, чи сильними, чи дуже сильними. No descartamos que Rusia quiera seguir un escenario similar al georgiano, no descartamos la posibilidad de nuevos actos de agresión, tanto en el mar como en tierra. Interesante cobertura de todos los corresponsales. Y el jefe de los grupos nacionales, Rodion Yudryakashov, dijo: la introducción de la ley marcial es inútil e irresponsable si las relaciones en el mar de Azov no se cortan. Me refiero a un acuerdo de cooperación gracias al cual el país agresor pudo tomarlo con nosotros y demostrar al mundo entero los brutales que son y cómo lo hacen, y están listos para actuar contra Ucrania usando fuerzas rusas. Bueno, miembros del cuerpo saludando y cantando en ucraniano: gloria a la nación, muerte a los enemigos.
запровадження військового стану є безцільним і безвідповідальним, якщо не будуть розірвані відносини щодо Азовського моря. Це договір про співпрацю, завдяки якому вчора вийшла така, скажімо, не конфліктна ситуація, а ситуація, яка дозволила... Ya hablamos de esa situación y residentes de Odessa como Valentina Schulz también declaraban, las mujeres se hicieron presentes en esto como todos los ciudadanos que están afectados por esta situación, y dijo, lo que está haciendo la Federación Rusa es escandalosa. Escupen las reglas del derecho internacional y lucharemos por cada uno de nuestros ucranianos. Відповідав вогнем на вогонь. Не допоможуть вам папірці. Ми сюди завітали, щоб вам нагадати кілька аспектів. Detrás de todo esto lo que hay es que Ucrania se reserva el derecho de defenderse contra Rusia y no descarta que Moscú cometa nuevos actos de agresión, dicen ellos, sea en tierra o en el mar. Así lo dijo a los reporteros el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Kimchim. Esta dama, presidente de Odessa, Valentina Schulz, dice, lo que está haciendo la Federación de Rusia es escandaloso. Escupen las reglas del derecho internacional y lucharemos con cada uno de nuestros ucranianos. Había un ambiente bastante molesto y los medios de comunicación también ayudaban a esto. Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania también hacía declaraciones. Nacionalistas de Ucrania encienden antorchas y las lanzan hacia el consulado ruso. El humo elevándose desde el patio interior y el jardín interior del consulado ruso. La guardia policial fuera del consulado y lanzan pintura también contra el consulado ruso. Miembros ucranianos del grupo ultraderechista National Corps prenden llamas y cantan canciones, muerte a los ocupantes rusos, y queman la bandera rusa y asaltan la sede diplomática, Consulado General de la Federación de Rusia. Miembros de este cuerpo hicieron demostraciones bastante agresivas, como podemos ver, y lanzan sus bombas incendiarias a través de las rayas de seguridad del consulado ruso. La policía permanece en el exterior del consulado, mientras el incendio en el interior es visto claramente, y afectaciones a su parte frontal. El Cuerpo Nacional sostiene antorchas, al fin aparecen las guardias. En el patio exterior también lanzaron huevos contra el viejo escudo, rastros de pinturas en el edificio del consulado, guardias que permanecen fuera del mismo. Acabamos de ver el histórico escudo de armas rusas, ¿no? Las grandes pintadas en gloria a Ucrania, gloria a los héroes, gloria a la nación, muerte a los enemigos. Romper relaciones diplomáticas con la Federación Rusa. Bueno, aquí estamos con Poroshenko, el presidente de Ucrania, que pide a Rusia que libere a los oficiales de la Marina capturados. Y dice, me dirijo a la dirección de la Federación Rusa con un pedido de la liberación inmediata de los militares ucranianos que, en violación de la ley internacional, fueron brutalmente detenidos y cuyo destino es ahora desconocido. Разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації. Exigimos que entreguen inmediatamente a Ucrania para reducir la escalada de la situación en el mar de Azov, inmediatamente como primer paso, reducir la tensión en otras áreas, y me gustaría pedir una reacción rápida. Gracias. Це була достатньо швидкою. Дякую. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, exigía hoy la liberación de sus embarcaciones después de haberlo hecho públicamente. Donald Tusk dice que Europa se mantendrá unida en apoyo de Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicando que condena el uso de la fuerza por parte de Rusia en el mar de Azov. Voceros de la Comisión Europea hablan contra la captura de Rusia de 3 barcos de Ucrania. Lectura de un tuit de Tusk. Dice, condeno el uso de la fuerza rusa en el mar de Azov. Las autoridades rusas deben volver a su origen los marineros, los buques ucranianos, y abstenerse de más provocaciones.
Se discutió la situación con el presidente Poroshenko. La cuenta de Twitter, el presidente ucraniano dijo que se reunirá con sus representantes en la tarde de hoy y Europa se mantendrá unida en apoyo de Ucrania. That utmost restraint is shown by all in order to de-escalate the situation. Okay, thank you, Maya. Let's move on. I had Angus. Vocera de la Comisión Europea, Maya Arikonjanchik, y el principal vocero, Margarita Shina, permanecen en el podio durante el briefing de prensa. Bueno, el secretario general de la OTAN pide a Rusia que libere a los barcos y marineros ucranianos. Jens Stoltenberg dice: en esta reunión todos los aliados de la OTAN expresaron su total apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Por lo tanto, pedimos a Rusia que garantice el acceso sin obstáculos a los puertos ucranianos y permita la libertad de navegación para Ucrania en el mar de Azov y en el estrecho de Kerch. A otra pregunta dijo: no hay justificación para el uso de la fuerza militar contra los barcos ucranianos y el personal naval. Por lo tanto, pedimos a Rusia que libere de inmediato a los marineros ucranianos y a los barcos que capturó ayer y pedimos calma y moderación. And we call for calm and restraint. If a situation will be even worse than we have it now, for example, can we see? Well, I spoke this morning with President. Hablé esta mañana con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y subrayó que la introducción de la ley marcial no obstaculizará el funcionamiento de las instituciones democráticas de Ucrania y no creará ningún problema para las próximas elecciones presidenciales. Para los aliados de la OTAN, esto es, por supuesto, importante que el presidente diga claramente que la ley marcial no creará ningún problema para los procesos políticos y democráticos de Ucrania. Stoltenberg dejaba el podio y pasaba a deliberar sobre este tema. Mientras tanto, el presidente de Ucrania dice que se introducirá la ley marcial a partir del 28 de noviembre, sesión del Parlamento de Ucrania en Kiev. Miembros del Parlamento del partido Oleg Yashko y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dice: como presidente y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cumplí con mi deber constitucional hace unas horas. Mediante mi decreto, introduje la ley marcial en todo el territorio ucraniano a partir de las 9 del 28 de noviembre. Rusia ha estado librando una guerra híbrida contra nuestro país por quinto año, pero al atacar a los barcos militares ucranianos avanzó una nueva etapa de agresión. Ucrania, miembros del Parlamento, intensa sesión parlamentaria. Petro Poroshenko declaraba: Я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Yo ofreceré al Parlamento que apruebe la ley marcial durante 30 días. ¿Para qué? En este caso, la ley marcial no se superpondrá en un solo día con el inicio de la campaña electoral. A nadie le puede importar su partido político o interés político más que la nación y los intereses ucranianos. No tendrán cualquier motivo para sucias especulaciones políticas. Políticas especulaciones y insinuaciones. Miembros del partido bloqueando el podium mientras se realiza un canto ucraniano, break, ruptura. Son del partido Batryshchina, sesión del Parlamento, y acá el titular de Rusia reabre el estrecho de Kerch al envío, después del enfrentamiento de Ucrania, ¿no? Buques que van a través del estrecho de Kerch, Crimea, esto es 26 de noviembre, varios de los buques que permanecen o navegan por el estrecho de Kerch bajo el puente de Crimea. La historia es que Rusia reabrió el estrecho de Kerch, cerca de Crimea, para su envío el lunes 26 de noviembre, después que se apoderó de 3 barcos navales ucranianos cercanos durante el fin de semana. Y tenemos aquí
Una entrevista exclusiva realizada al comandante Fidel Castro Ruz en el marco del primer encuentro energético de jefes de Estado y de Gobierno del Caribe. Orgullo que tuve en Puerto La Cruz. Del receptor en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestro servicio satélite. Hoy tenemos un programa especial, vivimos momentos especiales y naturalmente los acontecimientos están en pleno desarrollo, como es una de nuestras frases de hace 30 años. No importa que CNN las use, sigue siendo nuestra. En cualquier caso, va a ser un poco difícil despegarse hoy del televisor e intentar hacer zapping. Y es un programa especial porque nuestro invitado es el comandante Fidel Castro. Bienvenido, comandante, presidente. Muchas gracias. Usted sabe todas las preguntas, los que hemos estudiado el tema sabemos algunas de las respuestas, pero la situación es tan cambiante que nos obliga, por ejemplo, a esta modificación geopolítica que se vive en el Caribe como primera opción. Y nos encantaría tener su opinión sobre lo que usted ha vivido y compartido aquí en tierras venezolanas. Si me da medio minuto, cumplo el deseo de saludarte y expresarte que estoy muy familiarizado con tu trabajo. Porque precisamente cuando tuve el accidente hace como 8 meses, me vi obligado a muchas horas de permanencia, posiciones que apenas podía mover. Y por esos días ponía la televisión y ponía el programa tuyo a las 10 TV. En estos meses están ocurriendo y están ocurriendo cada vez más acontecimientos extraordinarios. Y muchos de los programas sobre los acontecimientos en el Oriente Medio, en la guerra de Irak y lo otro. Quiero decirte con toda sinceridad que me aficioné al programa. Sé que algunos te lo han contado. Incluso cuando no podía verlo por alguna causa, pedía que lo grabara. Y a la vez, cuando por cualquier razón no correspondía en ese día de la semana, le echaba de menos. Para comprender esto hay que tener en cuenta que yo, a pesar del accidente que tuve, no dejé de trabajar un solo día. Ese mismo día tuve que ocuparme de unas cuantas cosas y ver seguir las operaciones sin anestesia general, con anestesia local. Y quería expresarte realmente mi reconocimiento. Por eso, cuando llegué aquí, me hablaron de una entrevista por TV y después sí, enseguida, como es lógico, la cedí, pero se me ocurrió preguntar, ¿y quién es el periodista que va a hacer la entrevista? Me dice, Walter Martínez. Digo, el de los programas. Y me alegré mucho. Por eso vengo gustoso a tu programa y dispuesto a responder cualquier pregunta que tú quieras hacer. Me habían dicho que usted desarma de entrada en la primera jugada al interlocutor. No había mejor manera de desarmarnos que esa cortesía que usted acaba de tener. Es un método asimétrico, diría yo, porque no está planeado. Ocurre eso, y quería decírtelo antes de empezar a hablar de otro tema. Con su permiso y agradeciendo... una pregunta, ¿me puede repetir? En nombre del equipo, agradeciendo la cortesía, porque además nos tocó transmitir su accidente y analizarlo en la medida de lo posible. No sabíamos que eso había servido para afianzar un poco más el honor de tenerlo del otro lado del receptor. Pero los momentos que estamos viviendo, evidentemente son, para usar un lugar común, de trascendencia histórica, ¿no? De gran trascendencia, pienso. Estamos ávidos de su análisis, porque no hubo, después de esta cumbre, una oportunidad de dialogar con usted, y esta es la primera, y somos todo oídos. No, porque iba a haber una conferencia de prensa, pero parece que el horario complicó las cosas. Se hizo tarde. Estaban despidiéndose los presidentes. Se había trabajado durante muchas horas. Si yo mismo me quedé pensando, estábamos saliendo del hotel casi a las 12 de la noche. Si no había conferencia de prensa.
estaba acordada desde antes, desde que llegué. Y así fue. Por eso no se han respondido muchas cosas. Y por eso yo te exhortaba a que me orientaras en qué sentido tú considerabas conveniente, qué temas debíamos. Te quiero decir, tú con tus preguntas me puedes ir diciendo, tú sabes mejor que yo, aunque yo he leído unos cuantos cables y noticias nacionales e internacionales, tú debes estar mucho más informado que yo de los temas que resulten de más interés o los más polémicos. Hablaste de una situación especial, sí, lo afirmo. Es un momento excepcional de la historia humana. Y cosas trascendentales están en juego. Como dijimos ayer en la conferencia, en cierto momento, no son solo problemas económicos o problemas energéticos. En este momento está en juego la supervivencia de la especie. Es un punto de vista que he venido sosteniendo y lo puedo fundamentar ampliamente. La primera vez que usted lo dijo sonó un poco apocalíptico, pero cuando empezó a fundamentarlo y nos llegaron referencias aún a través de las transnacionales de la información, la cosa empezó a tomar cuerpo y nos preocupamos mucho más. ¿Podría fundamentar esto de está en peligro la sobrevivencia de la especie? Desde época muy reciente. Debemos recordar que la humanidad tiene tal vez algunos cientos, miles de años, esta especie. Nadie puede decir con exactitud hasta qué siglo estuvo evolucionando. Cuando ya pudiéramos decir que había llegado a los niveles de capacidad intelectual parecido o próximo. La ley de la evolución es algo científica. Fue descubierta por Darwin, se conoce. Durante mucho tiempo hubo prejuicio. Incluso a veces fue cuestionada por alguna posición religiosa. Y yo recuerdo que una de las cosas que más admiré del Papa fue Juan Pablo II, fue la valiente declaración que hizo cuando planteó que la teoría de la evolución no era inconciliable con la teoría de la creación, con la doctrina de la creación, fueron las palabras. Me pareció excelente porque había muchos científicos que lo usaban. Es imposible como prescindir de las leyes de Newton, que lo usaban, y gente muy creyente. Me imagino que para muchos de ellos se produciría siempre un conflicto entre su visión de aquellas cosas científicas y los prejuicios con respecto a esa ley tan científica como cualquier otra. Y a mí me pareció una gran cosa. Entre los muchos puntos de vista en que hubo valentía por parte de este Papa en criticar o analizar y superar, esa fue una de ellas, que motivaban el concepto que yo tenía sobre este Papa. Y así te puedo este hombre, estamos hablando del hombre, ¿qué nivel intelectual alcanzó? ¿Acaso los de hoy son más inteligentes que los griegos? Lo dudo. Quienes han leído historia, obras de lo que se conservó cuando se destruyó la famosa biblioteca de Alejandría, no se sabe cuántos avances se perdieron. Y de modo, a veces una pregunta, ¿somos más o menos inteligentes que los romanos? ¿Lo hemos demostrado acaso? Hubo un cierto retroceso en el avance de la ciencia, cuando ellos ya habían descubierto ciertos principios del universo. Y entonces vino a reinar la teoría de que la Tierra era plana. Y durante muchos siglos se tuvo esa idea, hasta hace apenas 500 años. No se consideraba que era plana, eran los marineros. Colón fue un hombre sagaz, observador, vieron, pero no se explicaba.
y después no se sabe lo que venía. Pero ya Marco Polo había estado como 200 y tantos años, no puede ser exactamente, por allá por China, escribió sus libros, trajo muchas noticias. Y estaba el problema, ya habían doblado también por el Cabo del Sur de África en busca de las especies. Y él volvió, él tiene que haber leído algo de los avances o de lo que se escribió en la época de los griegos. Y defendió su teoría con muchas. Aspiraba a llegar a China. No podía imaginarse este continente por el medio. De no existir, él se hunde. Bueno, después cuando Magallanes intentó el viaje dando la vuelta por el sur, dicen que llegaba con polvo de galleta. No habían conocido las investigaciones del doctor Heyerdahl, que descubrió que con el plancton, que casi se podía recoger con una tela de mosquitero, se alimentó en su expedición de la Conti, que parece que era de Magallanes. Pero también uno ha leído después en la historia que pescaban, dorados, distintos animales. Cuando a veces se paraba el barco por falta de viento, pues también pescaban. Pero uno sabe de eso lo que la historia dice. Y aquel biógrafo que es Stefan Zweig, creo que él hizo la biografía de Magallanes, y otros, hablaban de que llegan comiendo polvo de galleta. Pues, seguramente que conocían, y seguramente llegaron porque conocían otras posibilidades. Pero así es, hace apenas 500 años no sabíamos que este hemisferio existía, que aquí habían civilizaciones. Yo trato de lograr obtener alguna información acerca del momento en que cruzaron por el estrecho. Y ya llegaron y crearon civilizaciones. ¿Por qué es para mí importante ese dato? Es muy importante porque ellos aquí desarrollaron la civilización maya, las civilizaciones preincaicas, hicieron obras. Yo tenía amistad con Heyerdahl, él hacía unas exploraciones por allá por el Perú y decía que habían obras que no se podían concebir o proyectar sino desde el aire, desde 1000 metros, 2000 metros. Entonces había unos avances tremendos, los mayas ya tenían un nivel de inteligencia. Y si eso ocurrió hace 25.000, 30.000 o 40.000, es muy importante para el concepto de qué nivel de desarrollo intelectual tenía el hombre. Porque se vino y el nivel era similar a lo que se quedaron en Grecia, en Roma y todo ese lugar. Uno se pregunta si acaso hoy la teoría de la evolución funciona. Es muy difícil, se expresa a través de miles, decenas de miles. Y precisamente Darwin descubrió la causa, que fueron las mutaciones genéticas, que cuando favorecían la supervivencia, hacía que esa especie donde se reprodujera mucho más. Y es lo que te decía, no sabemos qué nivel de inteligencia, pero nunca la especie humana estuvo amenazada por el exterminio. Cuando los famosos choques de los aerolitos que se dice que cayeron por donde está el istmo de Tehuantepec hace 60 millones de años, causó grandes catástrofes. Desaparecieron muchas especies, nacieron otras, pero la especie humana todavía no aparecía. Ese es algo que se discute, para mí un tema realmente apasionante. Principalmente pues lo relaciono con el presente del mundo y las perspectivas del mundo. ¿Cuántos años transcurrieron desde que ya alcanzó ese cociente de inteligencia que se ve en las distintas civilizaciones de las que quedaron huellas? Es muy importante, porque en ninguna de esas etapas, en ningún año de esa etapa, se podía hablar de un riesgo de desaparición. El primer peligro apareció con las armas nucleares. Y las primeras bombas atómicas se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto del año 45. Yo estaba terminando ya el bachillerato y escuché las noticias. Después, entonces, eso no se hablaba del medio ambiente. Para nada. Esa palabra no se conocía. Vinieron algunos del Club de Roma a cielo abierto y empezaron a hablar del medio ambiente, pero eso fue más o menos en los años 60. El grupo del Club de Roma, mucha gente súper optimista y que no reflexionaba con profundidad, veía aquello como una cosa alarmista, como una fantasía.
Qué poco sabíamos entonces. Nada de la capa de ozono, nada del dióxido de carbono, nada del efecto invernadero, nada del mercurio en las aguas, nada de la contaminación de los ríos, los mares. Tremendo, eso se ve. Nosotros en los años de revolución lo hemos visto. Cambios de clima en Cuba, presencia de enfermedades que hace 40 años no existían, plagas que afectan la plantación. De las vacas locas no se hablaba hace 40 años. Y hoy cuando aparece una altera todos los precios de los productos en el mercado internacional. Porque cuando aparece uno en Estados Unidos ya van 2 veces, ahora una sola. Entonces dejan de comprar tales productos, todos los precios suben extraordinariamente, los cálculos que se tengan de compras de alimentos se alteran. Entonces ha aparecido el medio ambiente hoy como una de las grandes amenazas. Son 2. Ahora, ¿qué seguridad tendríamos de que no se desate una guerra cuando existen decenas de miles de armas nucleares 50 veces más poderosas y más precisas que la de Hiroshima y Nagasaki? Que por conflicto por la energía, digamos, ya que estamos hablando de energía, conflicto por recursos naturales, por recursos mineros, por lo que sea, conflicto por el comercio, conflicto por el desarrollo desigual, conflictos por la presencia de nuevos factores económicos decisivos, como la presencia de China, algo que no existía hace 30 años. Hace 30 años todavía se hablaba de hambruna, o hace 40 o 50 eran tradicionales, de la India. Presencias de 2.500 millones que se van desarrollando, producen, consumen energía. ¿Quién puede asegurar, alguien puede asegurar que no pueda producirse un conflicto? Ahora, alguien puede asegurar por esas razones diversas. Alguien, ¿cómo se produjo la Primera Guerra Mundial en 1914? ¿Cómo se produjo la Segunda en 1939? Pretexto, hundimiento del Lusitania para la Primera Guerra. Pearl Harbor para la Segunda. Sí. El Maine en La Habana para la guerra con España. Sí, exactamente. Pero en términos de ¿quién peligro... lo va a saber mejor que tú, que estás tan informado? Sí. Pero el peligro de la especie estuvimos cuando usted fue uno de los protagonistas de la crisis de los misiles en el 72. Sí, pero yo no inventé las armas nucleares. ¿Apretó el botón? ¿Quién derribó el U-2? No, yo no tenía ningún botón. Lo que teníamos era la moral allí, la firmeza para no dejarnos intimidar, no rendirnos. El botón de los misiles tierra-aire. Tierra-aire. Bueno, la verdad que el fuego lo iniciamos nosotros, pero porque teníamos una teoría que no se debía permitir los vuelos rasantes. Tuvimos una diferencia en eso, con el punto de vista del mando que estaba allí y del mando general. Ellos manejaban las armas nucleares y los cohetes tierra-aire. Nosotros teníamos, ellos tenían además unidades, tenían tropas, eran unos 40.000 hombres. Unidades blindadas. Tenían entonces, bueno, la aviación más moderna, determinada para esa época, el más moderno del 1021. Tenían, bueno, nosotros que teníamos, las unidades de artillería, las unidades de infantería, las unidades motorizadas y de tanques también, la artillería antiaérea. ¿Había armamento táctico nuclear? Sí. Eso es muy importante. Tenemos la confirmación. Sí. Sí se pensaba en armamento nuclear de tipo táctico, para el caso de la invasión. Allí, cuando la crisis. El nuclear táctico quiere decir un alcance de 40 millas, 60 millas, 80 millas. Había un regimiento de armas nucleares tácticas. En las investigaciones ulteriores se supieron algunas cosas que no se sabían. El número de proyectiles acordados era 42 proyectiles de carácter estratégico. Llaman estratégicos de alcance medio. Su ventaja era la velocidad con que llegan. Claro, los soviéticos eran tenían unos 45 minutos de preaviso desde la Unión Soviética en una trayectoria balística. Depende de la distancia, pero ustedes no menos estaban de a 90 30 millas. No menos de 30 minutos. Mientras un táctico como los que tenían ellos en Turquía llegaban a Moscú en cuestión de minutos. En Italia tenían también
cohetes nucleares intermedios de estos que en cuestión de minutos llegaban a los principales puntos estratégicos soviéticos. A raíz de la crisis del 72, sí, ustedes sabían que se estaba negociando la retirada de los misiles de Turquía a cambio del acuerdo entre No lo Moscú y sabíamos Washington. todavía. Si me deja, te explico, porque me estaba preguntando. Usted se está abriendo la historia y es una fuente de información. Yo gustosamente te respondo todo. Sí. Sé que tú tienes que tener mucho interés y tú sabes mucho. Tú eres un hombre que puede preguntar. Yo creo que es la primera vez que lo veo en televisión diciendo esto, por lo menos de este lado. Hubo discusiones con historiadores. Al cabo de 20 años, un grupo de historiadores norteamericanos y muchos de los que trabajan en el centro de papeles de la Universidad de Washington, el equipo ese que busca. ¿Georgetown o Washington? No, Washington, la capital. El Archivo de Seguridad Nacional. Correcto. Un grupo de gente, profesores muy calificados. Poco a poco. Eso le han dado a conocer al mundo en virtud de unas leyes que obligan en cierta medida ciertos papeles. Y la ley de limación, ellos muchas veces al cabo de 30 años, 40, no todo, pues cuando desclasifican un documento eso lo llenan de tachaduras. Dicen más las tachaduras que lo que está escrito. ¿Y por qué lo quieren guardar? Pero después esa misma gente ayudó a organizar. Se reunieron McNamara. Estuvo con usted McNamara hace poco en La Habana. El ministro de Defensa, jefe de los ayudantes. Que lloró por lo de Vietnam, digo, no se equivocaba. Se horrorizó cuando supo la existencia y que le contamos nosotros. Y allí estaban los rusos también, los soviéticos. Bueno, creo que en un tiempo eran soviéticos, después ahora son rusos, ¿no? Los principales jefes, los que estaban allí. Pero sí volaron los MiGs. Entonces, pero tú me preguntaste qué armamento tenían ellos. Sí. Me preguntaste el táctico ese, el armamento. ¿Qué teníamos nosotros? La artillería antiaérea. Nosotros protegíamos los cohetes tierra-aire. Pero en esa época los cohetes que llegaron allí eran eficaces desde 1000 metros hacia arriba. No existían los de ahora, que son ya en vuelo rasante a 20 metros, a 30. Entonces, pero los norteamericanos empezaron a iniciar vuelos rasantes. Hubo un error ahí, que fue lo siguiente: si usted instala los cohetes tierra-aire con algún objetivo y evitar el espionaje, evitar la violación de la ley internacional. Por aquellos tiempos, quizás unos 2 o 3 años antes, había ocurrido el derribo del U-2 norteamericano. Francis Gary Powell, y acabó con la conferencia de París y se tuvo que volver a Eisenhower con la evidencia de que presentó Khrushchev. Está vivo, no se mató, tenemos el piloto, tenemos los restos. Entonces, no se supone, de acuerdo a las normas internacionales y a las prácticas incluso, porque había 2 superpotencias y no una, como hoy, que usted instalara unos proyectiles tierra-aire para evitar el espionaje enemigo sobre armas estratégicas, y no se usaron los cohetes. Se demostró una vacilación, un error, a mi juicio serio, analizado todos esos problemas, yo los he discutido. Dejar que volaran los U-2. ¿Quién disparó? ¿Los soviéticos o los cubanos? Antes de eso, hay una leyenda de espérate, que usted te digo enseguida, yo te digo la verdad sin que me omitir nada. Está la leyenda, pero lo que hicimos nosotros, aquellos ya instalados los cohetes tierra-aire y trabajándose intensamente en la instalación de los proyectiles intermedios, empezaron a hacer unos vuelos rasantes. Vimos el peligro, como la artillería antiaérea de 0 a 1000 metros, a 2000, 3000, y teníamos cientos de piezas. De esas las teníamos procedencia china, ametralladoras 4 bocas, procedencia soviética, cañones checos de más alcance y otros milímetros, distintos tipos de armas, y eran cientos de ellas. Como vimos aquella falla técnica, aquella indefensión, porque ya los cohetes los podían ver por vuelos, hasta destruir con vuelos rasantes. Movilizamos la artillería antiaérea nuestra por nuestra cuenta y la dedicamos a proteger aquellos proyectiles tierra-aire. Entonces,
Esa era la situación el día antes, prácticamente, del 28 de octubre, que fue el día del derribo del avión. Yo me reuní con el mando soviético, ellos rindieron un parte, porque nosotros teníamos, ellos estaban allí, cumplían formalmente, rendían el parte, unidades motomecanizadas, qué sé yo, lista, cohetería tal y más cual, listo, regimiento de aviones tal, listo. Yo voy preguntando por todo lo que estaba listo. Me dieron un parte, y bueno, vieron el parte de lo avanzado que estaba, regimiento de cohetes tácticos, no me acuerdo el nombre de ellos ahora. Listo. Entonces, la crisis desarrollándose, estaban llegando todavía en proceso. Ya había algunos proyectiles de los 42 de alcance medio. Ya estaban montados algunos. Unos cuantos. Con su cabeza nuclear. Con su cabeza nuclear en condiciones de operatividad. Ahí una cantidad de ellos. Otros venían en camino de las cabezas nucleares. Cuando se desata la crisis se desata por el error de dejar que vuelen. Entonces toman un montón de fotos, pero hubo un error político también. Se usó, en vez de usar el derecho, yo tengo derecho a esto, empezaron a dar explicaciones que no había arma ofensiva. A partir de la teoría, con arma era ofensiva o no, de acuerdo con las intenciones. Y ahí viene una batalla verbal en el Consejo de Seguridad de la ONU. Antes, no, todavía no se sabía que estaba. Pero cada vez que habían denuncias y eso, figúrate, de un tipo o de otro, no había pruebas. Nuestra generación, los que vivimos la crisis del 72, no podemos olvidar... 62, perdón. No podemos olvidar esto. Y no podemos olvidar tampoco dónde estábamos cuando asesinaron a Kennedy. Pero parece que las cosas se están concatenadas y ahora tenemos la historia en vivo, en directo y en pleno desarrollo. Bueno, esto es parte de las reminiscencias y queríamos hacer un reconocimiento a aquel momento histórico. Una de mis frustraciones en el campo periodístico, que son pocas, pero dolorosas, es que Fidel ese día me dijo, este es el momento, Walter, no te vayas, quédate, sigamos hablando. Digo, nos van a sabotear. Bueno, para decirles algo, tomamos el avión, llegamos a Maiquetía, lloviendo a cántaros, y un compañero se monta en una moto oficial, y en 18 minutos llegaron acá, y cuando vamos a difundir esto, miles trabas, miles de estupideces, pero ciertamente ese era el momento de quedarse y seguir conversando con lo que él era nuestro primer televidente en La Habana, ¿no? Tengo una vez, pequeña anécdota, ¿no? Me dice, escríbele a Fidel. Me voy a escribir yo a Fidel, tiene cosas más importantes. Digo, a Fidel no lo voy a escribir en la computadora, tengo que escribirle como los caballeros a mano. Entonces digo, Miguel Strogoff, el correo del zar, está montado en su caballo y quedan minutos para unas líneas sobre la pluma. Me olvido, va aquello, todo mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento. Un día me dicen, ¿tienes correo diplomático? Correo diplomático, ¿dónde te lo mando? Bueno, mándamelo al canal. Sobre Manila Extra Grande, 6 páginas a mano de Fidel, devolviendo el cumplido. Y en la penúltima dice, te veo todas las noches en Canal 8, luego te vuelvo a ver en Telesur y cuando no te puedo ver te mando grabar. Ese era el Fidel que yo conocí y muchas otras cosas que no podré decir nunca. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 donde comencé en La Charneca, saludo al pueblo del Cerro Marín, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.